Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga en Ecuador. Bienvenidos todos a este nuevo programa, a esta nueva emisión de su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio La Tacunga, a través del canal de Radio La Tacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente, hoy nos acompaña el padre Óscar Tapia Bonilla, párroco de El Corazón, esto es en Pangua, y con quien vamos a tratar dos temas, la iglesia manifestada por el Espíritu Santo y la iglesia consumada en la gloria, de los numerales 767 a 769, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Un agradecimiento especial a señor obispo, monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, como siempre es una alegría, un gusto compartir con ustedes y gracias por la invitación al programa. Perfecto, el gusto es nuestro. Gracias por ese apoyo, gracias por ese aporte y por compartir toda esa experiencia con nosotros. Hoy queremos preguntarle, padre, cómo le está yendo, cómo está su parroquia dentro de su ámbito de trabajo eclesiástico. Yo estoy ya más de 7 años en El Corazón, que pertenece, es parroquia del Cantón Pangua, es cabecera cantonal. Durante todos estos años ha sido una experiencia maravillosa porque he logrado primero acercarme a la gente, escuchar, caminar con ellos, compartir la alegría, la tristeza, los logros y fracasos con mucha gente en las comunidades que tiene la parroquia, donde algunas comunidades inclusive toca ir a pie. Gracias a Dios, así es una experiencia muy linda porque se comparte la alegría del evangelio, la buena noticia que es estar con ellos, que es escucharles, que es compartir la palabra de Dios, que es formar la comunidad. Y eso es lo que se ha hecho durante todo este tiempo, a través de la formación permanente con catequistas, con los laicos, con personas de buena voluntad que siempre apoyan en este camino evangelizador. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Hoy la iglesia recuerda a Santa Priscila, una mártir cristiana del siglo I. Según la tradición, Santa Prisca fue una joven que sufrió el martirio durante las persecuciones de los cristianos en Roma. Es venerada como una de las primeras mártires de la fe cristiana y su memoria es especialmente honrada en la Basílica de Santa Prisca, en Roma, que se dice fue construida en el lugar de su martirio. Santa Prisca es un símbolo de valentía y fidelidad a la fe. Incluso ante el sufrimiento y la muerte, su historia inspira a los creyentes a permanecer firmes en su fe en tiempos de prueba. La cita bíblica escogida para hoy está tomada de Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4, que dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido
como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Los dos temas que vamos a ver hoy son la iglesia manifestada por el Espíritu Santo y la iglesia consumada en la gloria. Padre, de pronto nos ayuda con una breve introducción. Eh, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 17, dice, la fe viene por la predicación. Y precisamente ese anuncio querigmático hace posible formar una comunidad de fe, una comunidad que llega a esa dimensión, a ese, podemos decir, esa plenitud al recibir el don del Espíritu Santo, porque luego del anuncio se da una seria conversión. Estas lenguas de fuego, este hablar otros idiomas, según el Espíritu les concede expresar, significa la conversión. Esa es la conversión, la metanoia precisamente, cuando han superado ya todo el miedo, eh, toda duda inclusive, y anuncian con certeza, como dicen los apóstoles, sobre todo Pedro y Juan, dicen, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y eso hace posible formar una verdadera comunidad, una comunidad adintra que se ama, que vive el testimonio que nace de la resurrección de Cristo y de ese encuentro con el resucitado. Y también esa experiencia comunitaria que los hace, ¿no es cierto?, llegar a los demás, que hace posible que el testimonio, que la misión, que la palabra, que esa luz de Cristo llegue a las demás personas. Por eso Hechos nos habla de tantas conversiones, inclusive, ¿por qué? Por el testimonio de los apóstoles. Esto es fundamental y fundante porque sin estos primeros pasos, sin este anuncio querigmático, sin esta conversión, no hay lo otro. Lo otro sería, como dice el Papa Francisco, algo estéril, algo que no valdría la pena. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante para iniciar con el numeral 767. Ya regresamos entonces. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí. Me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Estamos de vuelta, amigas y amigos, con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Óscar Tapia, nos está ayudando con el tema La iglesia manifestada por el Espíritu Santo y la iglesia consumada en la gloria. Numerales 767 a 769 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio La Tacunga, pueden luego dirigirse al canal de Radio La Tacunga en el Facebook o al canal de Radio La Tacunga, al canal del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube. Allí va a encontrar este material y más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El primer numeral para su análisis es el 767, que dice lo siguiente. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la iglesia. Es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la iglesia es, por su misma naturaleza,
misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Padre, ayúdenos con su comentario y explicaciones, por favor. Aquí tenemos algunas cosas que pensar, ¿no? Que pensar, porque el catecismo es un proceso de enseñanza progresiva, donde vamos nosotros conociendo a Jesús, encontrándonos con Él. No es solo un conocimiento intelectual. Por eso es que cuando Jesús muere, cuando Jesús muere, existe el miedo en los discípulos. Inclusive existe decepción. Ahí vemos los discípulos de Maús. Dos de ellos regresan a la aldea, es decir, regresan al pasado. Y el pobre Pedro en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, dice, voy a pescar. O sea, no queda más porque ya eso es lo único que sé hacer. A ver si me acuerdo desde hace cuántos años que no he pescado. Y los demás dicen, nosotros también vamos contigo, ¿qué nos debemos de quedar así con los brazos cruzados? Y cuando Jesús les direcciona la misión, ¿no es cierto? Les direcciona, ¿qué les dice? Muchachos, ¿pescaron algo? No, nada, toda la noche. Echen las redes a la derecha. Es decir, cambien de lado, pongan al otro lado. Están yendo por el lado equivocado. Estos dos discípulos de Maús también iban por el lado equivocado. Regresar al pasado no vale la pena. Y Jesús se da todo el tiempo para acercarse, encontrarse, caminar junto, escuchar con toda paciencia y luego predicarles la palabra, enseñarles la buena nueva. Eso hace que el corazón de ellos arda, y hasta tal punto que son capaces de decirle, quédate, Señor, con nosotros. Quédate con nosotros. Yo creo que en nuestra vida diaria, la palabra tiene que resonar en nuestro corazón, esa palabra, hasta tal punto de decir al Señor, quiero que te quedes. Y ahí viene el siguiente paso, que es la vida eucarística. Cómo lo podemos reconocer a Jesús como alimento. Es que es Jesús del alimento. Luego de la muerte de Jesús, Jesús envía el Espíritu Santo después de la resurrección. Esa es una promesa. El Espíritu Santo será el sustituto de Jesús. El sustituto. Voy a mandarles otro paráclito para que esté con ustedes, el Espíritu Santo. Aquí en el mundo no lo ve ni lo conoce. En cambio, ustedes sí, porque me han amado, porque han conocido que yo vine del Padre, porque han conocido el proyecto de Dios. Sin embargo, este miedo existe, ¿no es cierto? Este miedo existe y es, por un lado, el recuerdo, esta experiencia de haber vivido con Jesús. Dos, la perseverancia en oración, que está en Hechos 1:14 inclusive, donde se recalca la figura de María en medio de la comunidad. Y tres, viene la promesa. La promesa viene cuando yo quiero que esa promesa se haga realidad. Debo tener fe, porque la fe es la condición sine qua non. Es decir, la fe significa acoger la palabra de Dios, acoger esa esperanza. El Papa, cuando convoca, hace esta bula de convocatoria al jubileo de la esperanza, toma las palabras de San Pablo, ¿no es cierto? Cuando dice, la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, si Dios ha derramado todo, ¿por qué tengo que dudar? No hay motivo para dudar. Entonces, de tal manera que la esperanza no defrauda. Entonces, el Espíritu Santo viene para continuar la obra de Jesús, para llevar a plenitud esta obra y pasar de un antes a un después. Ese antes del miedo, del encerrarse, a un después. ¿Cuál es ese después? Salir, dar testimonio, como dice San Pablo, con parresía, ¿no es cierto? Salir, la iglesia se convierte en una iglesia en salida, misionera. Es consciente de que está llamada a anunciar el evangelio a todas las naciones. Y por eso los cristianos, los primeros cristianos, no dudan inclusive en hasta afrontar con su propia vida las consecuencias del anuncio, porque el anuncio siempre es verdad, es libertad, es justicia, frente a las realidades oscuras del mundo. ¿De qué? De mentira, de injusticia y de opresión en la que vive nuestro mundo. De tal manera que los opresores, los que hacen la vida imposible, los que
tratan de manera inhumana al pueblo, a la gente, los que matan, los que asesinan, ellos lógicamente verán como atentados sus intereses, sus comprometidos sus intereses, esos protervos intereses que lo único que buscan es afianzarse ellos en detrimento de los pobres, de los humildes, que cada día son aplastados. Entonces la buena nueva tendrá como ese camino de liberar, de hacer tomar conciencia a la gente de su ser, de Adán, de su ser humano, de su ser original y cómo tiene que el ser humano emprender su camino de liberación, ser protagonista de su propia libertad y no que otros lo liberen, sino que yo, con la ayuda de Cristo, soy capaz de. Pero para eso es necesario una conversión de corazón. Sin eso no hay liberación auténtica. Perfecto, perfecto. Como todavía nos queda tiempo, con el siguiente numeral, el 768. Dice, para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Padre, adelante con su explicación, por favor. Amor, humildad y renuncia. Estas tres palabras deben resonar, ¿no es cierto? Amor, humildad y renuncia. La iglesia ejerce estos carismas que no son nuestros, no son nuestros méritos, son dones que hemos recibido del Espíritu Santo. Y Dios se vale de todos estos carismas para que la buena noticia llegue a construir el rostro de una verdadera iglesia o de un verdadero ser humano, así como Dios quiere. Eh, el Espíritu Santo, San Pablo nos dice en la carta a los Corintios, capítulo 12, ¿sí? Aunque existen diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Nadie puede jactarse de sus carismas, de su modo de ser, de su inteligencia o de sus capacidades. Es todo lo contrario, es algo que hemos recibido de Dios y por lo tanto es lo que podemos dar a los demás. Podemos dar, podemos servir, como dice el texto, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor. Este es el pedido que nos hace actualmente el Santo Padre. Lógicamente que el catecismo fue escrito antes del pontificado del Papa Francisco, pero ahora el Papa Francisco nos apunta precisamente a hacer esto, a hacer realidad esta iglesia en salida, una iglesia que escucha, cuando nosotros nos detenemos a escuchar más que hablar. Y cuando después de la escucha, después podemos de pronto decir algo. No importa que no nos guste lo que escuchamos, porque a veces de pronto cuando alguien nos dice lo que no queremos escuchar, mejor lo callamos o nos alejamos. No, la iglesia, el Papa dice, no, escuchemos todo, así como Jesús escuchó a los discípulos de Maús. Posiblemente a Jesús no le gustó un montón de cosas. A mí no me hubiera gustado lo que ellos empezaron a decir. Eso significa que a lo mejor la catequesis de Jesús mismo fue todo un fracaso, no entendieron nada. Nosotros esperábamos que Él restauraría la soberanía de Israel. ¿Cuántas veces Jesús habló en contra de esos sistemas opresores? Vean, cuídense entre ustedes, porque los jefes de las naciones tiranizan al pueblo como si fueran dueños y los que las gobiernan las oprimen. Pero bueno, Jesús escucha, no importa lo que sea, escucha. Entonces, ese es uno de los carismas, yo diría también, ese es un carisma, saber escuchar, porque no a todos nos gusta escuchar, a muchos nos gusta más hablar que escuchar, que nos escuchen, pero escuchar a los demás de eso no nos gusta. Entonces, para eso debemos revestirnos de estas tres cosas, ¿no es cierto? Humildad, paciencia, amor, también libertad, porque cuando yo sé escuchar, ahí es cuando yo construyo un camino de verdadera libertad. Entonces, eso es a lo que nos invita el catecismo de la Iglesia Católica, a emprender un verdadero camino
Dios cuenta con nosotros, nos ha dado las herramientas y por lo tanto esas herramientas que nos ha dado, que son los carismas y dones, pongámoslo al servicio de la construcción del reino de Dios. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, estamos de vuelta nuevamente con su programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Óscar Tapia, párroco del Corazón, esto queda en Pangua, nos está ayudando con el tema La Iglesia manifestada por el Espíritu Santo y la Iglesia consumada en la gloria. Numerales 767 a 769. Nuestro agradecimiento al señor obispo, monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, puede luego dirigirse al canal en Facebook de Radio Latacunga o al canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos, _Latacunga. Allí está todo el material que hemos trabajado durante más de 3 años. Bien, el siguiente numeral es el 769, que dice, la iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira el advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces los justos descendientes de Adán, desde Abel, el justo, hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal. Padre, este parece la historia de la humanidad en una síntesis. Sí, no sé si es posible compartir este artículo. ¿Será posible o no? Ojalá, voy a pedirle a los señores que trabajan en radio para que lo compartan. Sí, verán, no, yo digo compartir este numeral. Yo tengo el catecismo aquí, lo puedo compartir, o sea, en la pantalla ponerlo, para Claro, explicar punto por sí, punto. sí, puede ponerlo. A ver, Tengo yo, permítame. este tiene algunos puntos que no podemos pasar por alto. Sí, Bien, entonces, hasta eso vamos mire si ya puede compartir, sí. ya puedo compartir, sí. Bien, en en este punto del catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. No existe perfección aquí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros con falsas expectativas, así como en el tiempo de Jesús también tuvieron falsas expectativas del mesianismo de Jesús. Acuérdense que muchos se decepcionaron, es que no creíamos que iba a ser así la cosa. Creían un Mesías guerrero, un Mesías liberador, un caudillo militar al estilo del rey David, de esos que eran invencibles prácticamente. Imagínense, David venció a Goliat. Entonces, uno de esos, ¿no es cierto?, que aplaste a los enemigos. Lo mismo aquí pasa con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que camina aquí en la historia, camina en la tierra.
Jesucristo camina con nosotros, pero Cristo es la cabeza, Cristo nos conduce, nos lleva nos lleva al reino. Sin embargo, la iglesia no es perfecta. Tiene luces y tiene también sombras. Cuando alguien dice, pero es que estos pecados de la iglesia, sí, la iglesia es santa y pecadora, decía San Agustín. Tiene virtudes, tiene defectos. Sin embargo, esa iglesia camina así, camina como tal, en medio de persecuciones, y dice, y con los consuelos de Dios, decía San Agustín esto en De Civitate Dei, con los consuelos de Dios, porque ¿en dónde nos vamos a amparar? Si queremos continuar la misión, esto no es filantropía, porque soy un buen ciudadano, un buen cristiano, yo voy a continuar en medio de las persecuciones, no. Ya cuando uno necesita de verdad perseverancia, constancia en medio de las dificultades, necesita de ley una protección especial de Dios, porque uno acude a Dios y Dios es el Dios de todo consuelo. ¿Qué significa consuelo? Que no nos deja solos, que siempre está con nosotros. Como le decía a Pablo, cuando ya Pablo vence las confrontaciones con Porcio Festo, eso está en Hechos de los Apóstoles, y después va a ir a Roma y Jesús le habla en ese momento y le dice, tranquilo Pablo, has dado testimonio aquí, de la misma manera lo harás en Roma. Sí, lo harás en Roma. Y Pablo iba a Roma para morir. Pablo iba para eso era seguro porque lo que no le hicieron en Jerusalén, porque Pablo era ciudadano romano y apeló al César, eso le pasó allá en Roma. En Roma va para morir. No quiso morir en Jerusalén. Yo soy ciudadano romano. Será justo que ustedes, inclusive Pablo, se dé lujo de que lo vayan a liberar. No, entonces se asustan. Entonces al nomás, no, que me vengan a liberar los que me cogieron preso. ¿Para qué me cogen a mí siendo ciudadano romano? Se de ese lujo, Pablo, ¿no? En medio de los consuelos, pues a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. ¿Quién de nosotros no ha tenido y no tiene estos consuelos de Dios? Estos momentos tan importantes de, de, de fortaleza, de tranquilidad inclusive, y aún en los momentos duros de adquirir más coraje y más fuerza para seguir trabajando a pesar de todo. Luego, en este pasaje también de la segunda carta a los Corintios 5, que se confronta con Lumen Gentium del Concilio Vaticano II 6, dice, aquí abajo ella se sabe en exilio, lejos del Señor. Como decía Santa Teresita, ¿no es cierto? La vida terrena es continuo duelo. Vida verdadera la hay solo en el cielo. Ese es el exilio. Nosotros en el Salve Regina también los desterrados hijos de Eva. Sí, se refiere a eso, ¿no? Que estamos desterrados mientras buscamos una patria verdadera. La razón por la que nos sentimos en este exilio lejos del Señor es porque esta no es nuestra patria verdadera. Claro, empezamos preparándola aquí empezamos preparándonos, pero la patria verdadera está en el cielo. Allá es donde todos esperamos llegar un día, ¿sí? Esperamos del advenimiento, dice, pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su rey en la gloria. Hay una expresión bonita en la carta a Tito, cuando dice, y cuando venga el mayoral. Esa es la forma consecratoria de de la ordenación de los obispos, ¿no? Cuando venga el mayoral, entonces él te dará la corona merecida, la corona de gloria. En ese tiempo se ponían la corona de laureles, ¿no es cierto? Para decir, este triunfó, este ganó la batalla, a pesar de todo, esa corona de gloria que no se marchita. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Siempre va a haber, hay y habrán pruebas, dificultades. Hoy la iglesia es perseguida. Hoy hay mucha gente que odia a la iglesia.
muchas tendencias ideológicas que quieren sacar a Dios de todo, no les interesa nada, en la educación, en el gobierno, en todo lado. Inclusive yo me acuerdo que alguna vez hasta era prohibido, bueno, pensaron hacer aprobar una ley donde se prohibía hasta repicar las campanas porque es contaminación auditiva. Eso contamina. Entonces, tremendo, ¿no es cierto? No sin grandes pruebas, unas veces más fuertes que otras. Es cierto que no estamos perseguidos como en los primeros siglos, o como tal vez está pasando en la iglesia en Nicaragua, o está pasando en Venezuela también cuando algún obispo, algún sacerdote se atreve a decir la verdad frente a estos gobiernos tiranos, ¿sí? Donde estas gentes, estos políticos, mandan a callar a sacerdotes porque se atreven a decir la verdad, a obispos porque se atreven a decir la verdad. Solamente entonces todos los justos descendientes de Adán, desde Abel, el justo, hasta el último de los elegidos, se reunían con el Padre en la Iglesia Universal. Todos sabemos que la consumación, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de los cielos. Eso será en donde, en el banquete eterno. En las oraciones exequiales nosotros decimos de eso. Sí, concede que nuestro hermano merezca participar en el banquete eterno de Cristo. Ahí llegaremos todos, allí será la consumación, la plenitud de todo, gracias a los méritos de Cristo, gracias a al amor de Dios, porque no son nuestros méritos, sino el amor incondicional que Dios nos tiene a nosotros. Perfecto. Yo tengo una inquietud, padre. Las personas que se dedican a perseguir a la iglesia, alguna vez en su niñez, supongo que vienen de una familia católica, alguna vez fueron al catecismo. ¿Qué pasó para que se dé ese cambio tan grande? A ver, aquí suceden varias cosas. El ser humano cuando viene al mundo viene bueno y después le pega el cáncer. Es después. ¿Qué pasó para que se le pegue el cáncer? Bueno, habrán diversas causas, ¿no es cierto? Sí, puede ser la mala alimentación, puede ser que pronto he consumido medicinas indebidas, puede ser que no me he protegido de tal o cual cosa. Lo mismo sucede a nivel de iglesia, ¿sí? A veces de pronto el anuncio del evangelio no ha sido adecuado, no hemos llegado a crear convicciones y de pronto no ha habido conversión. Vea, aquí hay que hacerse una pregunta. En todos los 6 años de catecismo, 6 años, ¿se llega a la conversión de los chicos? Imposible. Entonces, por eso. Y decimos de imposible porque no hemos hecho procesos de conversión. Estamos solo enseñando cosas, pero no hacemos procesos de formación. Y hoy justamente estábamos planteando, bueno, eso lo hemos planteado alguna vez también, cuando hay un retiro, por ejemplo, Juan 23. ¿El retiro Juan 23 es retiro de conversión o no? Claro que sí. Claro. Usted cuando sale el último día, usted sale con ese espíritu de conversión y con esa gana de salir, de hacer algo. Sí, es cierto que después, poco a poco se va enfriando. Claro que se enfría si no sigue alimentándose. Se puede debilitar. Por eso Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Es decir, alimenta a las ovejas que están maduras, a las que se han convertido. Porque también si no se alimentan, pueden de nuevo debilitarse y poder caer en lo peor. Entonces a nosotros nos ha faltado hacer caminos de conversión. ¿Cómo quisiera que un chico que ya va a confirmarse sea un auténtico convertido por el anuncio del Evangelio? Ha recibido el querigma, ¿no es cierto? El anuncio. Y eso ha hecho capaz, ha hecho posible de que haya una auténtica conversión. Y de ahí vienen las otras cosas. La misión, viene todo lo demás. A veces nosotros lo que nos quedamos reclamando es por qué no vienen a misa, por qué no vienen, pero si no hay conversión no van a sentir amor por las cosas de Dios. ¿Por qué los discípulos de Maús invitaron a Jesús a quedarse? Porque ya la palabra les impactó. Y si me impactó algo, chuta, lo que menos quiero es que esa persona se quede conmigo, que viva conmigo, que entre a mi casa. Y ahí lo reconocieron. ¿En dónde lo reconocen? En la Eucaristía, que es la fuente de la vida comunitaria, la fuente de la vida en familia. Perfecto. Mire, en este trabajo que yo hago,
he entrevistado a muchos catequistas de otros países de Latinoamérica y me han contado la misma situación que se vive aquí, que terminada la confirmación, nunca más vuelven a ver a los confirmados. Sí, debemos replantearnos la metodología, porque en cuanto a la metodología parece que eh, aquí hay que dar un giro total, formación de catequistas, para que los catequistas estén preparados al tanto de los procesos que deben existir, procesos, caminos de conversión. ¿Cómo hacer estos caminos? Porque la catequesis, ¿en qué consiste? En una enseñanza de lo que yo sé, de lo que dicen los documentos, pero no parte desde la realidad del niño. Para yo curar una enfermedad a un niño, a un adulto, ¿de dónde debo partir? ¿Desde la ciencia médica que yo sé o desde la enfermedad de la persona? Desde la enfermedad Desde de la la enfermedad. persona. Y luego viene el resto. Porque si yo solo viendo la cara digo, no, usted como que necesita 10 aspirinas, tome, usted como que necesita diclofenaco, usted como que necesita, y empezamos nosotros a decir, a decidir y a imaginarnos lo que supuestamente el pueblo quiere. Y cuando el pueblo no quiere lo que uno quiere, lo que uno quiere. Claro que uno quiere lo mejor, es como los papás. Los papás a veces parten de lo que ellos aspiran para sus hijos solamente, pero no también de las necesidades de sus hijos, desde lo que los hijos necesitan en su plena etapa de desarrollo, de crecimiento, y qué es lo que les va a fortalecer su crecimiento, su caminar. Entonces yo creo que hay que replantearse algunas cosas. Yo al menos tengo algunos desafíos que como digo, plantearlos y, e iluminarlos para poder hacer mejor las cosas de hoy en adelante, porque así no estamos bien, realmente se nos están yendo. Además de eso, ahora en este tiempo, perdón un ratito. Perdón, disculpe, se nos están yendo la gente de la catequesis. Vienen obispos de anglicanos, sacerdotes de anglicanos. Aquí en Quinsaloma están haciendo matrículas ya desde el 17 de enero para recibir en 2 meses catecismo por Zoom. Y luego hay primeras comuniones, confirmaciones, bautizos en cantidad. Se van gente del corazón, de los recintos. Ah, ya, dice rapidito, acá en cambio más lo que molestan y todo lo demás. Vean, la gente no sabe distinguir lo que es la iglesia de lo que es, sí. Es como que un hijo tan cegado está que no distingue quién es su papá y se va donde el que tiene la careta parecida a la del papá, ¿no es cierto? Y no le importa que, no, pero es que está parecido y a la final papá mismo es igual todo lo demás. Entonces, la gente así lo que está, eso es lo que está pasando en este momento. Perfecto, padre. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad, andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que a la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, estamos de vuelta con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente el padre Óscar Tapia, es párroco del Corazón en Pangua, y nos ha explicado, nos ha comentado los dos temas, la iglesia manifestada por el Espíritu Santo y la iglesia consumada en la gloria. Numerales 767 a 769, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Como estamos ya llegando a la parte final, vamos a saludar a nuestra audiencia, a la gente que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través de Facebook, a través de YouTube. Especialmente pues a todos a toda la parroquia El Corazón, deben estar pendientes de la participación de su sacerdote. Un saludo especial a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Padre, tengo entendido que esta semana pasaron o realizaron o asistieron a un
a una asamblea diocesana. ¿Nos puede comentar un poquito qué es una asamblea diocesana y qué hacen allí? Nosotros cada año tenemos una reunión de todos los sacerdotes, agentes de pastoral de la diócesis con el señor obispo para evaluar y planificar nuestra pastoral. Justamente este año estamos haciendo el plan quinquenal que durará desde este año 2025 hasta el 2030. Y luego un plan de actividades que se hace para cada año. En este plan quinquenal nosotros estamos abordando, hemos abordado más bien el ser de la misión, porque a veces nosotros más nos fijamos en el hacer. Y es cierto que hacemos muchos eventos, hacemos un poco de cosas, catequesis, hacemos, y a veces terminamos muchas veces quemados por tantas actividades. Pero la verdadera evangelización apunta al ser de la persona, a la persona humana como en sí, partiendo de este camino que nos muestra el documento de Aparecida, por ejemplo, también el Concilio Vaticano II, de un anuncio, de una auténtica conversión, de una conversión que es fruto de esa escucha de la palabra de Dios. La conversión no se da sino cuando la palabra de Dios nos impacta, nos llega. Y cuando llega esa palabra, cuando hemos pasado por un proceso de escucha. Ustedes ven que Jesús se dio todo el tiempo para escuchar, para escuchar. Escuchar lo que es y lo que no es. Y después Jesús en cambio interviene. Dice, y pasando por Moisés y los profetas. Ese es un camino largo. Yo pienso que eso demoró una experiencia de años. Sí, habrá demorado eso. No es cuestión de que Jesús en 10 minutitos nomás les explicó. No, no, no. Eso, y a pesar de que los discípulos como judíos conocen la ley, conocen los profetas, ellos son entendidos de la materia. Sin embargo, Jesús fundamenta, ¿no es cierto? Todo el camino, todo el actuar de él consignado en lo que ya dijeron los profetas. Y esto hace que les impacte en aquel compañero de camino que se pone, sí que se pone, ni siquiera los discípulos le buscan, él busca, Jesús busca. A nosotros nos toca hacer eso, buscar para acompañar, para involucrarnos en el camino de los otros, aunque a veces hablen cosas que no nos gusten, eso es duro, esta misión no es tan fácil. No es tan fácil, muy difícil para uno meterse en un lugar donde no le interesa a uno, donde hablan todo lo contrario a las cosas que nosotros debemos, sabemos, sí, y saber escuchar, aunque estén en el error, pero aprender a escucharlos, aprender de ellos y después aprender a comunicar esa buena noticia en esos ambientes oscuros, en esos ambientes hostiles. Y esto es lo que hemos aprendido en esta asamblea. Si nosotros evaluamos, pensamos, todo lo que hemos hecho nos ha servido para mejorar, para ganar a la gente o se nos van de la mano. Entonces, si la gente se nos está yendo de la mano, significa que debemos renovar. Como decía San Juan Pablo II en la metodología de Santo Domingo, en la quinta asamblea del episcopado latinoamericano, el Papa decía, planteaba la nueva evangelización, nueva en su método, nueva en su ardor y nueva en sus expresiones. Tenemos que cambiar. A ver si los materiales de catequesis de pronto no dicen nada. Por ejemplo, la experiencia de conversión en los niños. Los niños vienen con todo el entusiasmo de ser cristianos. Les gusta la misa, les gusta colitar en la iglesia, les gusta servir. ¿Por qué no aprovechamos eso para motivarles y para inculcarles más todavía el amor a las cosas de Dios? Y en ellos marca, porque también el odio y el resentimiento marcan esa edad, que los niños después se recuerdan claramente los episodios negativos, oscuros que vivieron. Entonces, sembremos cosas buenas. Y si nos toca de pronto prescindir de un libro que de pronto no nos dice mayor cosa, que toca estar leyendo un libro grandote y todo lo demás, y tenemos que hacer un dibujito, tenemos que hacer una dinámica, tenemos que pasarnos en una cosa simple cada día, cada vez tenemos que hacerlo. O sea, ahora tenemos que abrirnos más a algo que resulte eficaz y que llegue al corazón de la gente. Perfecto. Justamente como este programa es de catecismo, yo me doy cuenta que
en el canal del Consejo Diocesano de Laicos, los videos del catecismo tienen 120 vistas, 150, 180, 200, 250 vistas, personas que han visto. Mientras que me da envidia, sana envidia ver otros videos de un perro que salta así, tiene millones de vistas. Es que a la gente no le interesa el catecismo, no lo ve como que fuera algo importante para la vida. Sí, lo que pasa es que estamos viviendo una época diferente. Una época diferente donde la gente es más pragmatista, utilitaria, materialista, indiferente a estas cosas, no le interesa. Entonces, eso es lo que tenemos que volver a recuperar la credibilidad. Y para recuperar la credibilidad se recupera volviendo a acercarnos a la gente. Acercarnos para que nos conozca. La gente nos tiene miedo porque no nos conoce. La gente se aleja porque no nos conoce. Y nosotros mismos tenemos la culpa porque el rostro que mostramos, la imagen que mostramos a los demás es una imagen no de cercanía, sino más bien de distancia. Porque siempre estamos reclamando, recriminando, juzgando y todo lo demás. Y no nos detenemos a escuchar, eh, no actuamos con misericordia, con amor frente a realidades duras que viven. A veces un niño que no cumple la catequesis, este niño vive en una familia. El contexto de esa familia de pronto es duro, es difícil, están viviendo situaciones demasiado complejas y yo solamente juzgo desde acá, de manera legal. Es que el catecismo, la ley dice, 3 faltas afuera, entonces va afuera. No has venido 8 veces, entonces tienes que quedarte, porque 8 veces es bastante. Y así vamos perdiendo nosotros a nuestra gente. No nos ganamos esos espacios. Y verá que, bueno, usted ve que el Papa tiene bastante también vistas. El Papa Francisco tiene millones de vistas, que es Papa, ¿no? Claro. Ese es el personaje, ¿no? Es el producto que se presenta. Pero este catecismo de pronto no es un producto o el modo de presentar tal vez nos falta un poquito más ponerle sal para poder llegar con el catecismo a los demás. O sea, habrá que revisar. Perfecto, padre, gracias por su tiempo, por su participación, pero no queremos despedirnos sin escuchar su mensaje final y recibir la bendición. Yo quiero llamarles a todos los católicos, a todos los laicos comprometidos a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo es el fundamento, es la base de todo lo que nosotros creemos y esperamos. Por lo tanto, el catecismo no debe ser un desconocido, sino todo lo contrario, algo que para nosotros debe ser muy conocido, muy familiar, como la constitución de todo, porque eso es lo que desemboca prácticamente en una opción, en un camino, en una misión. En eso desemboca el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, no nos cansemos de aprender, no nos cansemos de escuchar el mensaje del catecismo, el mensaje de la palabra de Dios, lo que la iglesia también nos enseña. No olvidemos que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Entonces hay que escuchar la voz de la iglesia, porque Dios se manifiesta en la iglesia. Dios quiso salvarnos en comunidad y por eso forma esta gran comunidad que es la iglesia, para que no vivamos aislados, solos, sino para que vivamos comunitariamente. Ese es el mensaje mío y quiero agradecer nuevamente por haberme invitado. Y ya saben que yo estoy siempre a las órdenes. Muchas gracias, gracias. La bendición, padre, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Bueno. padre, muchas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos veremos la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Gracias, hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga,
donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.